En este problema nos dicen que se calibró un modelo Logit binario para estimar la elección modal entre dos modos de transporte alternativos. Se muestra la ecuación típica del modelo Logit, donde la probabilidad de elegir el modo M es igual a la exponencial de una función de utilidad de ese modo sobre la sumatoria de la exponencial de las funciones de utilidad de, el resto, de todos los modos de transporte disponibles. Nos dan las funciones de utilidad con el parámetro beta que está calibrado en 0,025 y los dos términos A1 y A2 que forman parte de esa función de utilidad. Menos 2 menos T1 y menos 4 menos T2. La primera pregunta es, si T1 es igual a 35 y T2 es igual a 20, ¿cuál sería la partición modal de acuerdo con el modelo? Entonces, para resolver esto, partimos de la fórmula del modelo Logit y básicamente lo que hacemos es sustituir las variables y los valores que nos estaban diciendo. Entonces teníamos que la probabilidad de elegir el modo 1 sería la exponencial de beta por A1 entre la exponencial de beta por A1 más la exponencial de beta por A2. Sustituimos entonces los términos beta igual a 0,025, A1 igual a menos 2 menos T1, y A2 igual a menos 4 menos T2. Por acá también sabemos que la probabilidad de elegir el segundo modo sería E a la beta por A1 entre el mismo denominador. Bueno, además acá nos dicen que T1 es igual a 35 y que T2 es igual a 20. Entonces, simplemente, como decíamos, sustituimos todos estos términos tanto en la ecuación de P1 como en la ecuación de P2. En este caso hemos calculado primero P1 y P2. En lugar de utilizar la fórmula de manera directa, aplicamos la propiedad de que la suma de estas probabilidades tiene que ser 1 y por lo tanto sacamos P2 por diferencia. De tal manera que la distribución modal sería de aproximadamente un 42% en el modo 1 y un 58% en el modo 2. La segunda pregunta nos dice, de acuerdo con el modelo y suponiendo que el tiempo de viaje del modo 2 permanece constante, ¿a qué valor tendría que reducirse el tiempo de viaje el operador del modo 1 para capturar el 50% de la demanda? Entonces, básicamente, en este caso, estaríamos conociendo cuáles serían estos valores de estas proporciones, P1 y P2, ambos serían igual a 0,5, de tal forma que el valor de T2 sería constante, mantendríamos el valor de 20, y en el caso de T1, esta sería la incógnita de nuestro problema. Bien, una forma rápida de resolver este problema es haciendo la relación entre las probabilidades de elegir el modo 1, que recordemos es E a la beta por 1 entre la sumatoria de las exponenciales, y P2, que es la exponencial de beta sobre A2, también entre el mismo denominador. Al hacer la relación de P1 sobre P2, lo que logramos es eliminar estos denominadores, quedándonos que eso es igual a la exponencial de beta por A1 menos A2.
Y además, si aplicamos logaritmo natural a esta expresión, simplificamos a beta por A1 menos A2. Ahora lo que hacemos es sustituir aquí A1 y A2 por las expresiones que nos dan en el enunciado, que eran menos 2 menos T1, y la expresión de A2, que es menos 4 menos T2, que con este menos pasan a ser valores positivos. Vamos ahora a multiplicar por beta, nos queda menos 2 beta, menos beta por T1, más 4 beta y beta por T2. Y ya solamente lo que hacemos es despejar T1, que es nuestra incógnita. Acá vamos a aprovechar que tenemos menos 2 beta acá y 4 beta por acá. Entonces 4 menos 2 nos quedaría 2 beta positivo, que al pasar al otro lado quedaría como menos 2 beta. Acá pasa también menos beta por T2 y todo esto dividido entre menos beta. En este caso particular, lo que nos dicen es que P1 y P2 van a ser 0.5 cada uno de ellos. Entonces, al hacer 0.5 entre 0.5, me queda el logaritmo de 1, que esto es 0. Y bueno, vamos a aprovechar aquí que ahora todos los términos del numerador son negativos, al igual que el denominador, y vamos a cancelar esos signos para que nos quede 2 beta más beta por T2 sobre beta. Y bueno, y aquí como vemos, pues también el beta, los betas se pueden cancelar y nos queda solamente 2 más T2 sería el valor de T1. Y recordemos que nos decían que T2 iba a permanecer constante, que era 20, y por lo tanto el valor de T1 tendría que ser 22. Y esa sería la solución a ese problema. En la última pregunta nos dicen que si entra en operación un tercer modo de transporte alternativo con un tiempo de viaje de 3 igual 25 y la función de utilidad para ese modo estuviera por A3 igual a K menos T3, de acuerdo con el modelo, ¿cuál tendría que ser el valor de la constante modal K para que ese tercer modo de transporte capturara el 20% de la demanda? Para resolver esta pregunta vamos a escribir cuál sería la probabilidad de elegir el modo 3, utilizando la misma forma funcional del modelo Logit. En esta expresión vamos a sustituir los términos A1, A2 y A3. En el caso de A3 es K menos T3. En el caso de A1, recordemos que era menos 2 menos T1. Y en el caso de A2 tenemos menos 4 menos T2. Vamos a sustituir ahora los valores, bueno, empezando por la probabilidad. Recuerden que en el enunciado nos preguntan cuál es el valor de K para que este tercer modo de transporte capture el 20% de la demanda, es decir, que P3 es igual a 0,2. Luego tendríamos beta, que es 0,025. El valor de T3 también nos lo definen, que es igual a 25. En el caso de T1, recordemos que era 35, entonces menos 2 menos 35 queda menos 37. Y el caso de T2 valía 20, entonces menos 4 menos 20 queda menos 24. Listo. De esta expresión lo que nos restaría ahora es simplificarla y despejar el valor de K. Entonces vamos a pasar todo este término del denominador a multiplicar acá por 0,2
Bien, eh, para simplificar esto, vamos a pasar este término hacia el otro lado, de tal manera que tendríamos 1 menos 0,2, o sea, 0,8, igual a esto de acá. Aplicamos ahora logaritmo natural de esto y despejamos k, ¿no? Lo cual nos daría como resultado k igual a menos 32,700. Y esa sería la solución.